Hola, muy buenos días. Gracias por asistir a nuestro webinar de hoy. La temática que nos convoca es la generación simplificada de reportes de cumplimiento en la plataforma IBMI. Mi nombre es Amneris Teruel, formo parte del equipo de Help Systems, trabajo en la oficina de Buenos Aires. Me especializo en monitorización, automatización y seguridad. Seguridad es el rubro que nos convoca hoy. Este webinar es el cuarto de una serie de webinars que estuvimos realizando en el mes de noviembre, ¿sí? Y fines de octubre, donde anteriormente revisamos el Security Scan, que es una oferta que hacemos gratuita para evaluar la seguridad de los equipos, para hacer un assessment. Después, en otros dos webinars, revisamos la gestión de exit points, revisamos la posibilidad de gestionar permisos de manera dinámica, y hoy nos vamos a focalizar en reporting y básicamente cumplimiento de auditorías y regulaciones que tanto nos piden en nuestra plataforma, ¿sí? Así que vamos a comenzar haciendo una breve introducción del tema que vamos a abocarnos. A ver, nuestra plataforma IBMI hace que es tan confiable y tan segura que hace que nosotros, como profesionales de la seguridad, muchas veces estemos más relajados de lo normal, ¿no? Es frecuente escuchar, pero bueno, nuestra plataforma no es ya segura por sí misma, ¿sí? Es más, los auditores generalmente tienen una actitud bastante tranquila y relajada con nuestra plataforma, ¿sí? Eh, Casualmente, la plataforma IBMI, en aquellas organizaciones donde está, en general es la principal, ¿sí? Es raro encontrar ambientes donde tengan múltiples plataformas. A veces sí encontramos, por ejemplo, entornos donde hay un mainframe, que quizás es el principal, ¿sí? Pero en la gran mayoría de las instalaciones donde hay IBMI es donde reside la información más importante. Y de ahí la importancia de cuidar mucho esta plataforma. Algo que nosotros vemos como consultores en seguridad y especialistas en el tema es que en la mayoría de los casos, ¿sí? Donde tienen IBMI, la información no está bien asegurada. Justamente uno tiende a confiarse respecto de la seguridad, porque la plataforma es muy segura, entonces se relaja y no la termina de configurar apropiadamente, ¿sí? El IBMI es una plataforma muy asegurable, pero hay que configurarla bien. Algo que siempre aparece, que uno se cuestiona, bueno, el tema de las auditorías y del cumplimiento, y por qué tengo que auditar, y cuáles son las razones de invertir recursos en eso. Sabemos que levantar la auditoría en cualquier plataforma consume recursos. Recursos a veces de procesamiento, recursos de disco, mucho, porque los volúmenes generalmente son importantes. Entonces viene esa pregunta, ¿es necesario auditar? Y la respuesta es sí, definitivamente. Las regulaciones nos van a pedir que nosotros demos evidencia de los controles que hacemos sobre la seguridad de las diferentes plataformas. Entonces tenemos SOX, IPA, GDPR, entidades regulatorias que nos van a pedir cumplimiento de ciertas normativas, Banco Central, Superintendencia de Regulaciones. Sí estamos en algunos rubros como pues toda la gestión de comercio a través de tarjetas de crédito, vamos a estar afectados por PCI. Así que bueno, ahí tenemos regulaciones bien gruesas que van a argumentar el porqué de una auditoría. Pero después tenemos auditorías internas. En muchos casos, la auditoría se activa como funcionalidad para alta disponibilidad, o sea, es un recurso que uno activa en los equipos para poder contar con un esquema de alta disponibilidad en caso de desastres. Y también en muchos otros casos un uso complementario es para todo lo que sea debugging de aplicaciones o control de las aplicaciones para llevar rastro de las formas que ejecutan. Nosotros en Help Systems todos los años realizamos una encuesta y un estudio de la seguridad en la plataforma IBMI, donde en base a un estudio que es Security Scan, ¿sí? Recopilamos información de aquellos entornos que nos lo permiten, ¿sí? Y
emitimos un informe de cómo vemos el mercado o cómo vemos la configuración en general de los equipos IBMI. Esto que les estoy mostrando es el Security Scan, ¿sí? Esta es una oferta que nosotros hacemos a todo el mercado, clientes y no clientes, para hacer un assessment de cómo está la seguridad de mi equipo, donde lo que devolvemos como entregable es un informe en diferentes formatos, pero bueno, acá tenemos algunas imágenes, donde considerando diferentes categorías, damos un resultado de esa evaluación comparado con algunos estándares, en este caso nos basamos mucho en COVID, ¿sí? El resultado de los diferentes scans que obtenemos de todos nuestros prospectos y siempre y cuando el cliente lo acepte, ¿sí? Es la fuente de información para nuestro estudio anual, ¿sí? Las temáticas que se abordan dentro del Security Scan o lo que evaluamos, las principales áreas de análisis, es todo lo relativo a privilegios de administración, o sea, todos aquellos usuarios con poderes especiales, ¿sí? Después vemos todo el tema de permisos públicos, ¿sí? De bibliotecas, fundamentalmente, que es un indicador bastante fuerte. Todo lo que es accesos desde y hacia la red, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sean interfaces a través de TCP o servicios que se ofrecen desde el IBMI hacia las redes y bueno, cómo se controla eso. Usuarios y políticas de contraseña, los valores del sistema, la auditoría, el antivirus, bueno, todos estos 7 ítems son los que se evalúan en el Security Scan y son lo que son nuestra fuente de información. Y entre la información que relevamos en el Security Scan, nos basamos mucho en la auditoría. Revisamos cómo está la auditoría de los equipos. Y quizás, para hacer un paralelismo, uno lo que plantea con la auditoría es algo parecido a lo que uno conoce como la caja negra de los aviones, ¿no? Donde uno sabe que cada avión tiene una caja negra que registra cada una de las actividades que van apareciendo en el equipo, ¿no? En el viaje, ¿sí? Y en el caso de haber algún fallo, alguna catástrofe, se recurre a esa caja negra para saber qué ocurrió. Bueno, en el IBMI lo mismo. ¿Sí? Existe la posibilidad de auditar con total detalle la actividad del sistema y lograr tener lo que se llama las entradas de journal o el journal de auditoría o el diario de auditoría, depende de la traducción que hagan, ¿sí? Donde vamos a poder llevar un control minucioso de cada una de las actividades que ocurran en nuestro equipo. ¿Mm? En esta encuesta que hacemos en el estudio de seguridad, que hicimos el del año pasado, el de ahora, digamos, el que recolectó toda la información durante el año pasado, de ese estudio, el 17% de los servidores no tenía activa su auditoría, no tenía activa su caja negra, su registro de vuelo. El 17%, es decir, que hay un porcentaje importante de equipos que ni siquiera tienen la auditoría levantada. El resto de los equipos, ¿sí? Lo que ocurre es que con frecuencia no pueden, no necesariamente ver los eventos, pero no solo tienen dificultades para interpretarlos. La información de la auditoría en el IBMI es muy detallada, es muy compleja. Sin embargo, para poder explotarla hay que tener las herramientas necesarias. Hay que tener el conocimiento y o las herramientas necesarias, ¿sí? Es frecuente cuando charlamos con nuestros clientes que dicen, sí, yo tengo todo auditado, mi auditoría está activa, guardo toda la información en el journal, tengo todos los valores activos, pero cuando uno empieza a indagar, bueno, pero esa información la tenés, pero vos podrías decir si tuviste un ataque de fuerza bruta en tu IBMI. ¿Tenés ese análisis hoy sobre tus datos de auditoría? O, por ejemplo, ¿podrías decir cuántos intentos fallidos de logón tenés para algún usuario? Miren, hubo de los que incluimos en la encuesta, ¿sí? Hubo un servidor que para un eh, usuario tenía 319.005 intentos fallidos de conexión. Quizás esto uno podría decir, bueno, sí, porque ese usuario es el que usamos para un servicio y la contraseña caducó, la explicación que fuere.
Pero esto no puede pasar desapercibido. No puede ser que se auditen 319.000 intentos fallidos de logón sobre un solo perfil de usuario y que el administrador del equipo no haya sido alertado por eso. ¿Sí? Entonces, no solo es auditar, sino también tener los recursos para explotar esa información. Y lo mismo, de los usuarios que tomamos en la muestra, había 51 de esos servidores que tenían más de 1.000 intentos fallidos de conexión contra un mismo usuario. ¿Sí? Tener más de 1.000 no es un usuario que se olvidó la contraseña porque se fue de vacaciones, sino que es un acceso sistemático a intentar de loguearse con un usuario. Y eso debemos estar informados. Entonces, tenemos nuestra información del registro de auditoría, ¿sí? Ahora, ¿es buena? ¿Me sirve? ¿Cómo la uso? Lo cierto es que es una montaña de información, es muchísima información en bruto, ¿sí? Hay varios lugares donde mirar, hay varios formatos a interpretar, ¿sí? Si uno intenta abordar esa información de una manera manual o quizás hasta inocente, generalmente es frustrante porque los volúmenes son tales que o bien el reporte que estás queriendo obtener tarda muchísimo, o no tenés en disco la información que te interesa porque la tenés que ir depurando por el volumen que conlleva. Y lo cierto es que la auditoría se activa, sin embargo, el resultado es que es una información que se ignora, ¿sí? Y que recién se va a revisar cuando sabemos que va a venir una auditoría o cuando tuvimos alguna situación no deseada sobre el equipo. ¿Sí? Pero esa es la realidad. Y cuando viene el momento del intento de explotar la información es cuando uno se da cuenta que no tiene las herramientas o no tiene el conocimiento o no tiene quizás simplemente el tiempo. Entonces acá una sugerencia fuerte que hacemos es consideren el tema de la automatización. Los volúmenes o todo lo que conlleve gran cantidad de información, en la medida en que uno lo automatice, lo sistematice, lo comprima, lo acomode, va a hacer que al momento de acceder a esa información la tengamos más preparada para ser consumida. Así que importante, si no la dejemos que se acumule eternamente, trabajemos sobre esa información de una manera automatizada, ¿sí? Otra de las cosas que miramos también cuando hacemos nuestro estudio de seguridad es, más allá de si se está registrando la información, si alguien le está prestando atención. Sí, un poco lo que comentaba hace un instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lote que integró el estudio, el 83% tenían el registro de auditoría activo. Genial, bien, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? No, perdón, tenían, error, tenían el registro de auditoría existente. O sea, ustedes saben que se usa un objeto dentro del sistema que se llama el Q-Out-Journal, que se guarda en la QSIS, que es un objeto que debe existir, que va a ser el que va a gestionar la auditoría. Por defecto no viene creado cuando vos compras el equipo, hay que crearlo a mano. Entonces, eso lo chequeamos y el 83% lo tenía creado. Sin embargo, ¿sí? Había un 21% que la auditoría la tenía pagada, o sea, tenía el objeto creado, el gestor, pero no estaba la auditoría activa, o sea que era casi lo mismo que si no lo tuvieran, ¿sí? Y el 23% detectamos que tenía una herramienta instalada para gestionar esa información. Es decir, que hay en el medio un 60%, 50 y algo por ciento, que gestiona la auditoría de manera manual, ¿sí? Y probablemente lo sufren. Así que bueno, importante prestarle atención. No podemos permitirnos, como le pasó a este cliente, tener 300.000 intentos fallidos de logón y no notificarnos más allá de que la auditoría lo había registrado. Bien, entonces cuando nos planteamos activar la auditoría o empezar a auditar, hay que tener en cuenta algunas cosas. Como les decía, el journal que procesa esto es el Q-Out Journal, debe llamarse así, debe residir en la QSIS. Los receptores de journal pueden estar en cualquier otra biblioteca, pero el journal tiene que estar ahí. Y después uno, además de crearlo, tiene que activar la auditoría. En eso se puede hacer manualmente, cambiando los valores del sistema, o si no, usando este comando del Change Security Auditing, que te gestiona de algún modo las componentes con más facilidad.
Sin embargo, si queremos ver los valores que puede tener el journal de auditoría en sí mismo, ¿sí? Hay dos valores del sistema que lo controlan, ¿sí? El QOut Journal, el QOut Control, que es el que te dice, si tiene el valor non, que la auditoría está off, o sea, auditoría pagada, ¿sí? Si dice asterisco aud LBL, significa que la auditoría está activa, ¿sí? Y si además tenés el OBJ-AUD, activas específicamente la auditoría a nivel objetos, ¿sí? Cosa que es bastante sensible por el impacto que puede llegar a tener en el volumen de información que se registra. Por eso justamente está puesta por separado. El out level lo que activa es la auditoría a nivel sistema. El OBJUD a nivel objeto. Este valor del sistema es un valor que permite multivalores y entre los valores que también admite es el asterisco no QTEMP, que es el que lo recomendamos informar, porque lo que hace es eliminar toda la auditoría de las bibliotecas temporales, de las QTEMP de los usuarios, ¿sí? Y realmente no vale la pena auditar esas bibliotecas porque son de acceso exclusivamente para quien las dispone, ¿sí? Y muchas veces generan muchas transacciones, ¿sí? Y además, de ese valor del sistema, del QOut Control, existe el QOut Level y QOut Level 2. Hace muchos años existía uno solo, que era el QOut Level. Como este también es un valor del sistema multivaluado, quedó chico la cantidad de los multivalores, entonces se agregó este segundo, ¿no? Pero en realidad es como si trabajaran los dos juntos. Y lo que dice el level, como lo dice su nombre, establece el nivel de auditoría que vas a poner, ¿no? Si por defecto vos pones el valor asterisco DFT-set, ¿sí? Los valores que te incluye son estos 5. Es decir, que va a auditar todos los fallos de autorizaciones, todas las creaciones de objetos, los borrados de objetos, toda la información relacionada con seguridad, por ejemplo, si se grantean permisos, si se crean usuarios, si se cambia una lista de autorización, y el asterisco Save Restore, toda la actividad vinculada a salvado y restauración de objetos, ¿sí? En realidad, las categorías que uno puede especificar en el out level son 21, que son las que están enumeradas acá, pero hay algunas de ellas, por ejemplo, estas que están en verde, que son como grupos, ¿sí? Si yo pongo job data, ¿sí? Estoy indicando que quiero que se audite toda la información respecto a los trabajos, pero a su vez eso se puede abrir, ¿sí? En otros valores, ¿no? Que son los asterisco job algo. Lo mismo con los de comunicaciones, lo mismo con los de seguridad, se puede abrir. ¿Mm? Pero estos son todos los valores que podemos poner. ¿Mm? Bien, con los valores del sistema lo que logramos es tener la auditoría a nivel sistema. Pero después aparecen, digamos, dos conceptos adicionales, que es la auditoría de un perfil de usuario y la auditoría de los objetos. ¿Mm? Cuando uno audita un perfil de usuario, o sea, más allá, como dice acá el texto, más allá del nivel del sistema, puedo indicar nivel usuario. Existe un comando específico para tal fin, que es el Change User Auditing, donde lo que te permite cambiar básicamente son dos atributos. La auditoría de objeto y la auditoría de acciones. Es decir, cuando ese usuario trabaje, se logue en el sistema, abra un trabajo, ¿cómo se va a auditar su vínculo con los objetos y sus acciones? ¿Sí? Voy a empezar por las acciones, que quizás es lo más fácil. ¿Sí? Si vos en un usuario le indicás que se audite, por ejemplo, el asterisco CMD a nivel acción, todos los comandos que ese usuario ejecute se van a registrar en el journal de auditoría. ¿Sí? Este es uno de los valores más usados. Pero además del CMD, este es también un campo multivaluado, se pueden poner más opciones. Pero esto es respecto de lo que el usuario hace, sus acciones. Y también con este mismo comando podés cambiar la auditoría a nivel objeto para ese usuario. Es decir,
Si ese usuario, por ejemplo, visualiza un archivo, ¿sí? Más allá de que se pueda auditar el comando que usó, ¿se va a auditar algo respecto de el uso que ese usuario hace del objeto? ¿Mm? Eso es lo que establece esta parametrización, ¿sí? Ahora les voy a entrar un poquito más en detalle con esto de la auditoría a nivel objeto. Y algo también interesante es que la auditoría de los perfiles de usuario no se configura con el mismo comando de gestión del usuario. Ustedes conocerán el comando Change User Profile y este es Change User Auditing. ¿Por qué está separado? Justamente para segregación de funciones. Generalmente, en las organizaciones grandes, la gestión de la seguridad se separa de la gestión de la auditoría. De ahí la aparición de comandos distintos, ¿no? Entonces, cuando, perdón, voy a volver atrás y voy a aclarar algo que me olvidé. Cuando uno pone la auditoría a nivel usuario, ¿sí? Y pone la auditoría a nivel objeto, lo que vos podés especificar ahí es si querés que se evalúe la auditoría del objeto, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, vos querés que las acciones que se hacen sobre determinado objeto que haga ese usuario se validen, vas a activar esta auditoría y el que va a tener la palabra final de si se audita o no la acción sobre el objeto es el objeto. Miren, vamos a pasar acá, cuando pasamos a la auditoría de objetos, no de usuarios, ¿sí? Desde el sistema operativo uno puede decir que quiere auditar ciertos objetos, quizás objetos muy sensibles, ¿sí? No tiene mucho sentido activarlo de manera masiva. En general se activa sobre objetos específicos, ¿sí? Y el comando que se usa es el Change Object Auditing, ¿sí? Y los valores que podemos poner en el atributo del objeto respecto a la auditoría es asterisco user profile, ¿sí? Entonces, lo que va a decir acá es que si tiene ese valor, va a depender de qué usuario es el que lo usa, si se va a auditar o no. Y acá se conjugan lo que puse a nivel usuario con lo que puse a nivel objeto. Y si el valor es change, all o none, se van a auditar solo las acciones de cambio, todas las acciones o ninguna, independientemente de quién sea el usuario que lo accede. Algo importante, la auditoría a nivel objetos no audita los cambios de los datos. O sea, si por ejemplo yo activo la auditoría de un archivo, ¿sí? Lo que va a registrar es este objeto fue cambiado, este objeto fue leído, ¿sí? Pero no me va a decir se cambió el registro 10, campo ID, ¿no? Valor anterior y posterior. Eso no, eso lo va a decir la jornalización de archivos. Para eso deberían activarlo de manera separada. ¿Sí? Y a su vez también pueden auditar los objetos del IFS. En el IFS también lo que vive dentro son objetos, así que también lo pueden hacer. El comando que se usa es otro, que es el Change Auditing. ¿Mm? Y acá compartirles un poco, no voy a navegar todas las ramas de este árbol de decisión, pero para que vean que hay como grandes jerarquías al momento de la auditoría dentro del sistema operativo, donde hay un gran controlador que es el valor del sistema inicial, donde después tenemos los diferentes niveles de auditoría, donde finalmente se van a ir validando los atributos de los usuarios, los atributos de los objetos, lo que va a definir finalmente si algo se audita o no. El resultado de toda esta evaluación terminará en una entrada o no dentro del journal de auditoría. El destinatario final siempre es el journal de auditoría. Bien, una vez que ya tenemos seteada toda la auditoría de nuestro equipo con los valores del sistema adecuados, con los usuarios, con los objetos, viene el momento de explotar la información del journal de auditoría. ¿Sí? Entonces vamos a indagar un poco sobre eso. Hay que ver cómo analizo, qué hago ahora con todo esto que tengo. Y el IBMI provee mucha información en el journal de auditoría, pero también nos da mucha información en sus manuales, así que una recomendación es, vale la pena echarle una mirada a esa información que está en línea, es muy comprensible, ¿sí? La información de auditoría que nos muestra el journal
tiene una estructura bastante básica, fecha, hora, usuario, trabajo, un código de tipo de entrada, ¿sí? Y después todos los datos específicos de la entrada. Y para consumir esa información, uno podría decir que hay como tres principales caminos, ¿no? Uno es el comando Display Audit Journal Entry, que es como el comando Display Journal, pero como más orientado a ciertos tipos de entrada. Es un comando que ya se está dejando de usar, en realidad IBM no lo va a actualizar más, va a seguir existiendo, pero no le está agregando nuevas funcionalidades, entonces, por ejemplo, no soporta eventos del IFS, que sí lo hace el Display Journal, ¿sí? No puedes hacer sort, la salida va a pantalla o impresión, ¿no? Quizás es un comando que ya se está dejando. Después está el Display Journal, que es el comando por excelencia, pero bueno, nos provee una forma como básica de ver la información. Tenemos que nosotros saber el formato de lo que estamos viendo, ¿no? Soporta el IFS, y en realidad, más que usarlo para tener una mirada general de la auditoría, es ideal cuando uno sabe dónde quiere ir. No sé, tengo un timestamp exacto de una acción y quiero verla. O tengo el nombre y el número de un trabajo puntual que quiero analizar, entonces voy y lo extracto. Pero si uno lo quiere usar para mirar la totalidad sin ningún filtrado específico, la verdad que no es lo ideal, ¿sí? Y después hay otro comando que es el Copy Audit Journal Entry, ¿no? Que es una especie de display journal, pero con archivo outfile, donde nos deja diferentes salidas o diferentes formatos de salida de acuerdo al tipo de entrada, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de todos estos, tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener tiempo, que a veces es un recurso bastante escaso en el día a día. Entonces es por eso que hoy en este webinar, desde Help Systems, queremos proponerles una solución que es PowerTech Compliance Monitor for IBMI, donde lo que les provee la herramienta es eh, la facilidad de la explotación de toda esta información, ¿sí? ¿Cuál es su arquitectura? Básicamente lo que vas a tener es desde un entorno web, desde un browser, que ahora se los voy a mostrar funcionando, ¿sí? Te vas a conectar a un IBMI que va a ser tu consolidador, porque eh, lo que permite esta solución es que puedas gestionar la información de auditoría de múltiples sistemas a la vez si querés. Podés hacerlo de uno solo, pero también lo podés hacer de manera consolidada. Entonces, si ustedes hoy tienen varios LPARs o tienen quizás diferentes máquinas donde no tienen suficiente personal de auditoría para cada una de ellas, bueno, la idea de consolidar facilita muchísimo la gestión, ¿sí? Y conectándose a ese consolidador, lo que ustedes van a poder es, como muestra aquí la gráfica, ¿sí? Tener comprimida la información del Quote Journal, que eso es genial, porque lo que les va a permitir a ustedes es definir qué quieren guardar, no tienen por qué guardar el 100%, ¿sí? Y de forma comprimida y en un único sistema. Entonces después, por ejemplo, les va a permitir sacar informes por más que los receptores de journal no estén, ¿sí? Porque van a estar guardados en forma comprimida en el consolidador, ¿no? Entonces ustedes logran una independencia entre lo que es generación de reportes de la disposición física del receptor de journal sobre el disco, ¿sí? Van a poder dar respuesta a todos los requerimientos de los auditores con respecto a cumplimiento, van a poder hacer reportes consolidados, rankings, etcétera, ¿sí? Realmente es un producto muy sólido. Entonces ahora voy a saltar al producto, voy a meterme en el producto de lleno, donde vamos a hacer un pequeño tour por el producto, les voy a contar un poquito cómo funciona para que lo vean. Y después vamos a emitir algunos reportes, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿quién tiene poderes dentro de mi equipo? ¿O qué valores del sistema no cumplen ciertos lineamientos que yo tengo estipulados?
o qué valores del sistema fueron cambiados en el rango de fechas, ¿no? Vamos a ver también las posibilidades de exportación, cómo esto se puede gestionar de manera batch o de manera interactiva. Así que saltamos entonces al producto, ¿sí? Bueno, como lo ven, estoy en un browser, estoy conectada a una URL. Padme, como ven aquí, es uno de mis sistemas IBM y en este momento es mi consolidador, ¿sí? Y ese sistema, a su vez, está gestionando dos, Padme mismo y otro equipo más, ¿no? Entonces estoy gestionando dos IBMIs, consolidando información desde un único punto, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer dentro de lo que es el producto conceptualmente, ¿sí? Es la posibilidad de hacer lo que se llaman assessments. Un assessment va a ser la recuperación de la información, ¿sí? De cierto filtrado que uno establezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vengo aquí, hago un request assessment, ¿sí? Y acá me va a proponer los diferentes tipos de assessment que puedo hacer de un equipo. Y esto es interesante, ¿no? Ver cómo te lo presenta la solución. Si yo le indico, por ejemplo, que quiero hacer un assessment de mi log file es el journal de auditoría, ¿sí? Entonces, me presenta todos los tipos de entradas, ¿ven? CP User Profile Changes. O, por ejemplo, quizás las más usadas, ¿no? SB corta, System Value Changes. Entonces, uno podría acá indicar los tipos de entrada que quiere y automáticamente el producto va a extraer en base al filtrado que yo ponga, ¿sí? Eso es un tipo de información. Después puedo tener información que no necesariamente toma del journal de auditoría, sino que me dice cómo está mi sistema. Toma fotos y me da un reporte, ¿no? Donde, por ejemplo, me puede decir los exit points que tengo configurados o a nivel objeto me puede decir información de mis programas, de mis comandos, de mis job descriptions. A nivel sistemas puedo ver valores del sistema, por ejemplo, a nivel usuario puedo ver diferentes grupos o características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les decía, ¿qué tal si vemos perfiles de usuario que sean poderosos, ¿sí? Entonces, uno dice Powerful Profiles. Ya vienen predefinidos los assessments, ¿sí? Uno podría configurarlos manualmente, pero estos ya están predefinidos, son fáciles de establecer, ¿sí? Entonces, tan simple como submitting the request, ¿sí? Este pedido está siendo ejecutado, ¿no? Lo vemos aquí debajo, está en ejecución. Cuando el resultado está listo, yo ya lo tengo disponible para mi visualización dentro de Compliance Monitor, ¿sí? Entonces, si bien ahora yo este assessment lo lancé a mano, ¿sí? Uno lo puede perfectamente planificar y decir, yo quiero una vez por semana ver los usuarios poderosos y eso revisarlo. Entonces aquí mi assessment ya terminó, ¿sí? Me ubico sobre el resultado del assessment, hago doble clic, ¿sí? Y acá ya me lo presenta de manera interactiva, digamos, en el mismo browser, ¿sí? No tengo que estar generando un reporte aparte, ¿sí? Entonces, todos estos usuarios son los que me está diciendo que son usuarios poderosos, ¿sí? Entonces, me está mostrando los distintos valores, permisos especiales que tienen, ¿sí? Si tienen Job Control, si tienen SafeSys, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las diferentes columnas, cuándo tuvo el previous sign-on, si pertenece a un perfil de grupo o no, si tiene acceso a la línea de comandos, si está habilitado, etcétera, etcétera. Toda la información de los usuarios que uno acostumbra a tener. Además de tener esta información así en línea, yo puedo saber, por ejemplo, cuándo esto fue ejecutado, cuántas líneas tiene este reporte, ¿sí? Cuándo solicité esta información.
Tengo la posibilidad de ordenar las columnas que quiero ver, ¿sí? Acá ya esto ya viene predefinido, pero perfectamente yo puedo agregar campos adicionales. Puedo poner filtros. Es decir, yo ahora estoy viendo todos los usuarios con permisos especiales, pero quiero empezar a filtrar un poquitito más. Entonces digo, bueno, pero de todos esos no me importan todos, sino solo los que están enabled, ¿sí? Entonces, acá tengo filtros por defecto, ¿sí? Entonces digo, bueno, a ver los enabled. Entonces, cuando vuelvo al reporte, solo me muestra de esa lista de 18 aquellos que están en Enable. Entonces ya se achicó. Y así puedo ir jugando con todos los filtros que quiera poner. ¿Sí? Fíjense, los que tienen password por defecto, los que son perfiles de grupo, los que son de IBM, que quizás los quiero incluir o excluir, los que tienen limit capabilities con el tema de la línea de comandos. Y después, además, esta información la puedo exportar a un CSV, a un Excel, en un formato PDF, ¿sí? Y eso con tan solo haber hecho este assessment que les planteaba. Del mismo modo que obtuve un reporte para usuarios, puedo obtener un reporte, no sé, por ejemplo, vamos a hacer un assessment, ¿sí? A valor de los sistemas, ¿no? Y acá quizás mostrarles algo un poquitito distinto, un reporte diferente, ¿no? Así como yo puedo tener todos los valores del sistema. Justo ayer tuve una charla con un cliente en México que me decía que tenía muchos LPARs y que se había tomado el trabajo de recuperar la información de todos los valores del sistema de todos sus LPARs y ver si tenían el valor que él quería. Bueno, acá existe la posibilidad de poder ver todos los valores del sistema de todos mis LPARs desde un solo lugar, ¿no? Pero me interesaba mostrarles este tipo de reporte donde lo que se hace es como un ranking, ¿sí? En función de valores predefinidos. Uno puede tener así como un baseline de cómo quiere que estén sus valores del sistema y este reporte lo que hace es definir qué tan en regla estoy con respecto a ese valor, ¿sí? Entonces, ahí vamos, ¿sí? Que veo que ahí está cargando. Los scorecards son siempre muy útiles cuando uno tiene que dar quizás explicaciones de cómo están las cosas o dónde hay vulnerabilidades, dónde se están eh, desviando los valores que yo quiero tener, ¿sí? Entonces, siempre es interesante tener reportes de este tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos diciendo que en función de mi sistema PADME y mis estándares, que yo digo cómo deben estar los valores del sistema, tengo un cumplimiento del 42%, por cierto, muy bajo, ¿sí? Donde me está diciendo con una cruz o con una tilde los que están bien, los que están mal, con el valor actual, ¿sí? Y con el que se recomienda o el que la política establece, ¿sí? Incluso hay un ranking de los diferentes valores del sistema, porque es cierto que no todos tienen quizás el mismo impacto. Entonces, en función de este ranking ponderado, hace la forma de llegar a este 42%. Obviamente el baseline se puede cambiar, el penalty se puede cambiar, ¿sí? Y algo también interesante, para cada uno de estos valores del sistema, ven que tiene un hipervínculo, ¿sí? Que lo que les permite es ir a nuestra guía de cumplimiento, donde les explica de una manera bastante simple en qué consiste, en este caso, los valores del sistema, ¿sí? Los riesgos que conlleva no tener esos valores. Recomiendo ampliamente acceder a este Compliance Guide, está en nuestro sitio web, es fantástico, porque no solo habla de los valores del sistema, sino que trabaja sobre muchos conceptos de seguridad. Bueno, entonces, vimos cómo obtener información de los perfiles de usuarios poderosos, vimos el tema del ranking con respecto a los valores del sistema, y después, bueno, el que les comenté, pero no les mostré,
¿sí? Es la posibilidad de tomar información de log, ¿no? Entonces, esto sí lo va a ir a buscar o bien al journal de auditoría o bien al consolidador si es que ya lo tiene consolidado. Entonces, por ejemplo, digo, cambios a valores del sistema, ¿sí? Elegí la entrada tipo SB, ¿sí? Entonces me dice, bueno, ¿qué espacio de tiempo querés buscar? Entonces le digo, por ejemplo, desde el 26 hasta hoy para traer un par de días. Y esto también se ejecuta aquí, como vemos el assessment, aquí debajo aparece como en espera de ejecución, ¿sí? Y obviamente cuando esto finaliza, voy a poder explotarlo de la misma manera que lo hice con cualquiera de los otros reportes. No importa que venga del Journal de Auditoría o que sea una foto del sistema. Siempre lo voy a poder ver, ¿sí? Voy a tomar un assessment anterior porque este me está llevando un ratito de tiempo y no quiero esperar. Por ejemplo, lo hice ayer. ¿Mm? Entonces, lo mismo. Le hago el doble clic y me va a mostrar los cambios a los valores del sistema que encontró. ¿Sí? Lo que es muy interesante acá, y en este caso me está trayendo 3 registros. ¿Sí? Entonces me dice que hice un cambio al Q Inactivity, que el valor nuevo es 300, el anterior 257, que cambié también el valor del sistema QAllow Object Restore. Pero quería mostrarles esto en especial. ¿Sí? El resultado de este reporte que hicimos me trajo 3 columnas, 3 filas. ¿Sí? Pero fíjense toda la información que revisó. En realidad, para traerme información de esos 3 días, tuvo que recorrer información de 4 receptores de Journal, donde teníamos, a ver si sumamos acá, esto es 12, 20, casi 2 millones de registros. Y en ese ratito que ustedes vieron, ¿sí? Entonces, la potencialidad de disponer de una herramienta como esta es súper importante. Es lo que hablábamos hoy al principio. No basta solo con guardar la información. Poder ver un filtrado de 3 registros, de 2 millones de registros tan ágilmente, ¿sí? Solo lo podés lograr con una automatización, con una herramienta como esta. ¿Sí? Y después mostrarles quizás otras variantes. Hay reportes multisistema, ¿sí? Si yo marco más de uno y hago un assessment, ¿sí? Tengo la posibilidad de este reporte, por ejemplo, que es en System Values Side by Side, que me da la posibilidad de ver los valores del sistema de múltiples sistemas a la vez mostrados dentro de un mismo reporte. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, ya terminó de ejecutar. ¿Sí? Le hago doble clic como siempre. Siempre la forma de funcionar es la misma. Y estoy teniendo en este caso, de 2 equipos, una comparación de sus valores del sistema donde uno podría eventualmente ver la diferencia, podría poner los filtros que quisiera, ¿sí? Filtrando solo por ciertos valores del sistema. Pero bueno, esta posibilidad de tener múltiples equipos en un solo informe. Siempre esta información está disponible de exportación, ¿sí? Como habíamos hablado, sea cual sea el reporte. Y también quizás mostrarles algo relacionado con esto de la consolidación. Recuerdan que yo les decía que uno puede tener endpoints o puede tener el consolidador donde recuperan información y se guarda en forma compactada. Este recupero de información, ¿sí? Uno lo puede establecer aquí, ¿sí? Donde lo que decís, ¿sí? Es cada cuánto estás recuperando información de un endpoint hacia el consolidador y qué información querés traerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que para PADME estamos trayendo ciertas entradas de journal, ¿sí? Que son las que están acá dentro de la columna Selected Types, ¿sí? Y es una información que se está trayendo una vez al día. Es decir,
una vez al día estoy trayendo todas, en realidad los available está vacío, con lo cual estoy trayendo todo lo que se está auditando en el sistema al consolidador, una vez por día. Es decir, que una vez por día estoy poniendo toda la información junta y ya estaría, entre comillas, libre de salvar y eliminar ese receptor de journal físicamente del sistema PADME. ¿Mm? Entonces, vuelvo un poco a los conceptos que veníamos viendo hoy, ¿sí? Lo que uno logra con Compliance Monitor es, por un lado, cumplir con las regulaciones. Y me acabo de acordar algo que no les mostré, súper importante. Respecto a las regulaciones, ¿cómo me olvidé de esto? Pero bueno, nunca es tarde, ¿sí? Dentro de los assessments, así como yo les mostraba que tenés los assessments de los logs, tenés de red, del sistema, voy aquí más abajo y tenés los diferentes reportes que te piden las regulaciones. Entonces, acá tenemos la lista de reportes que pide PCI para las configuraciones de tu equipo, o la lista de reportes que pide PCI respecto de tu journal de auditoría. Lo mismo con SOX, ¿sí? Simplemente en estos ítems lo que tenemos es una preselección de todos los reportes que te da Compliance Monitor, pero organizados por regulación, ¿sí? Súper importante. Me había olvidado y me acordé al momento de volver al PowerPoint. Entonces, lo que uno logra con Compliance Monitor, cumplir con las regulaciones fácilmente. No inviertan más tiempo en generación de reportes. Automaticen la consolidación y la compresión de la información y la emisión de los reportes. Y de esa forma van a tener una facilidad en el trabajo, ¿no? Porque automatizan, ¿sí? Y generan la documentación para que cuando vengan las auditorías, la documentación ya está disponible. Resumen de todo lo que recorrimos un poco hoy y cuál es nuestra propuesta. ¿Qué les proponemos nosotros desde Help Systems para poder trabajar en esto del cumplimiento y la emisión de reportes? Lo que les proponemos es, si quieren, solicítennos un Security Scan gratuito. Este auto-assessment que pueden hacer ustedes mismos de su equipo. ¿Sí? Nos contactan, nos lo solicitan y lo hacemos. Es una tarea que lleva minutos ejecutarlo, no es intrusivo, no afecta al equipo al cual se somete el assessment y después, juntos, en base al informe obtenido, nosotros ponemos a disposición cualquiera de nuestros consultores especialistas en seguridad para que comparta con ustedes los resultados y tener una charla al respecto. Segundo tema de nuestra propuesta es, los invitamos a solucionar los problemas simples, si tienen contraseñas por defecto que las cambien, si tienen usuarios inactivos que los eliminen, que traten de ajustar la seguridad en todos esos aspectos simples. Y después, bueno, empezar a revisar la configuración de los perfiles de usuario, intentar hacer un test de penetración simple, básico. Usen FTP, usen ODBC y vean qué es lo que pueden hacer sus usuarios. Detecten ustedes mismos las vulnerabilidades, ¿sí? Hoy día los accesos a través de los servicios al IBMI está muy abierto. Eso lo vemos mucho en nuestros clientes. Entonces, verifíquenlo ustedes mismos, ¿sí? Y después, nuestra sugerencia es evalúen soluciones. En Help Systems tenemos muchas soluciones para automatizar este proceso inacabable de mitigar riesgos, ¿no? La seguridad del 100% no existe, siempre es un camino a transitar y siempre las vulnerabilidades van mutando, ¿no? Es una tarea que uno no debería detenerse nunca. Así que cuenten con nosotros, somos especialistas en seguridad. Somos especialistas en la plataforma IBMI desde hace muchos años y cuenten con nosotros para acompañarlos en este camino de afinar cada vez más la seguridad de su plataforma IBMI. Bueno, llegamos al fin de nuestro webinar. Les doy la posibilidad ahora de que puedan habilitar el panel de preguntas y que me pregunten allí lo que necesiten saber.
Mientras tanto, aprovecho y mientras ustedes escriben, ¿sí? Voy a iniciar un sondeo. Si alguno de ustedes está interesado en hacer una demostración más acabada de Compliance Monitor, como hicimos hoy, pero interactiva, donde ustedes nos consulten qué quieren hacer, nos lo van diciendo, ponen sí y lo llamamos para hacer la demostración, ¿sí? Y si no contestan hoy por el sí y mañana o pasado quieren hacerlo, nos contactan también y estamos disponibles para hacerlo. También contarles que después de este webinar van a recibir la grabación del webinar, ¿sí? Van a recibir una invitación a si quieren una demostración, pero si ya lo solicitan ahora, acortamos tiempos, ¿sí? Y los invitamos también a recorrer nuestra página web. Tenemos así webinars como tenemos muchos a lo largo de todos los días y también webinars grabados, o sea, existe la posibilidad de que ustedes puedan revisar webinars anteriores de diferentes problemáticas de seguridad. Hay mucho material en español, hay algún material también que estará en inglés, pero bueno, los invitamos a la página. Bueno, voy a cerrar el sondeo, ¿sí? Pasamos ahora sí a ir contestando las preguntas que voy a ir mirando, ¿sí? Así que voy a ir abriendo mi página de preguntas. Bueno, Ángel nos pide una prueba. Ángel, contactate y la hacemos. Sí, no hay ningún problema. De hecho, ya te tenemos registrado, así que nos vamos a poner en contacto con vos para llevar adelante la prueba. Víctor nos pide una copia de la presentación. No hay ningún problema, se las podemos enviar. De hecho, Víctor, vas a recibir la grabación del webinar, con lo cual también vas a tener la imagen y el audio. También nos consultan restricciones respecto de los sistemas operativos. A ver, nuestros productos en general van acompañando la disponibilidad de versiones del mercado. O sea, hoy están para 7.1 en adelante. Si ustedes tuvieran una instalación previa a 7.1, no tenemos problema, nos contactan y lo que hacemos en esos casos, tenemos versiones compatibles con versiones de sistema operativo anteriores, entonces en vez de instalar la última versión, instalamos alguna previa. Sin embargo, invitamos siempre a estar en las últimas versiones del sistema operativo porque son las versiones de producto que mantenemos. Las que han quedado con versiones muy viejas generalmente no reciben mantenimiento, no se les hacen mejoras ni cambios. Hay otra pregunta que me dice, ¿van a hacer alguna charla referente a Insight? A ver, cuento qué es Insight. Insight es nuestro portal, ¿sí? Que unifica todos nuestros productos. Ustedes saben que en la línea Help Systems tenemos muchos productos, uno de ellos es Compliance Monitor, y tenemos un portal que integra todos los productos, ¿sí? Lo cierto es que de Insight en particular creo que no hay plan de hacer ninguna actividad concreta, lo vamos a tener en cuenta, Ángel. Buena la sugerencia, y si surge alguna actividad, te avisamos. Una pregunta de Juan. Me dice, ¿cómo gestionan la compresión de la información? El esquema es el siguiente. Viste que los receptores de journal ocupan mucho lugar. Entonces, lo que se hace es, bueno, con ese proceso de transmisión, como yo les mostré, una vez por día, una vez por hora o con la frecuencia que ustedes quieran, se transmite la información de los endpoints al consolidador. Y el consolidador guarda la información en objetos de tipo blob, ¿no? Los nativos, pero de tipo blob que ya de por sí son comprimidos. Entonces, ya con el simple hecho de cambiarlo de formato de Journal Receiver a blob, ganamos muchísima capacidad de compresión. ¿Sí? Así que, bueno, esa es un poco la metodología de compresión, que para vos, en realidad, como usuario, es transparente, porque
cuando emitís un reporte o solicitas un reporte, automáticamente el Compliance Monitor sabe si esa información ya la tiene consolidada en el consolidador o si tiene que ir a buscarlas a los endpoints. Entonces, realmente para vos, como usuario final, no tenés que necesariamente decir tomala del consolidado o tomalo del receptor de journal. Si bien lo podés hacer, podés decirle, ¿sí? No es necesario. Generalmente nadie lo hace y dejamos que el producto decida por sí mismo. Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia. Un placer compartir con ustedes esta serie de webinars. Este es el último de 4, así que me despido de ustedes. Espero que nos podamos encontrar en los próximos webinars. Muchísimas gracias y hasta pronto.